Vamos a hacer una pequeña crítica de El hombre hormiga y la avispa en Quantum Manía. Y la vamos a hacer en base a los personajes. Principalmente el hombre hormiga. El hombre hormiga, en relación a las anteriores películas, mantiene una línea. Sigue siendo pues mitad divertido, mitad medio chapucero. Al final saca las cosas. En esta ocasión utiliza bastante más su forma de gigante. También es cierto que es un poco curiosa su forma de gigante, teniendo en cuenta que estamos en el mundo subatómico. Entonces, bueno, ya el tema de los tamaños debería perder tanta importancia, pero claro, es el hombre hormiga y consiste en sus tamaños. Entonces, aunque ya están en súper reducidos, pues sigue estando en diminuto y en gigante. Así que, en base a las anteriores películas del UCM, mantiene una línea similar. Su comparación con el hombre hormiga de los cómics viene siendo igual que antes. Es más jocoso que en los cómics y por lo demás parecido. Es menos científico, es más ladronzuelo en los cómics, aunque sí que empieza siendo ladrón, es casi de forma circunstancial y su principal característica es más la tecnológica y la científica, más tecnológica que científica que la de ladrón. En cuanto a la avispa ha bajado la importancia en cuanto a las anteriores películas. Es un secundario, incluso terciario en esta película, lo cual a mí no me va mal, porque no es un personaje que me entusiasme en el UCM, me parece un poquito, no sé, insulso. En comparación con los cómics, aunque no es exactamente el mismo personaje, porque aquí es Hope Van Dyne, en la otra es Nadia Van Dyne, primero Nadia Pym, ya que no es hija de Janet Van Dyne. Coge el apellido en homenaje sobre todo por el asunto del maltrato, que veremos un poquito después cuando hablemos de los otros dos personajes. Entonces no me va mal que aparezca muchísimo menos, sí que tiene su parte de importancia, sobre todo hacia el final de la película, pero es un personaje que me da un poquito bastante igual. Y sin embargo en los cómics, aunque tampoco es que sea un personaje súper importante, pues me parece un personaje bastante más interesante, porque también coge ciertas cosas de la Viuda Negra, ya que viene de la Casa Roja, igual que la Viuda Negra, y me parece un personaje bastante más importante y más interesante en los cómics que en el propio UCM. Así que bien que aparezca menos. Hank Pym tiene más importancia en esta película, yo creo, que en anteriores. Y además una importancia interesante, me parece que gana el personaje de Hank Pym en cuanto a las anteriores. El personaje, en comparación con los cómics, pues aparte de las hormigas no tiene mucho más que ver, ya que pues aquí siempre es como un maestro Miyagi retirado que hace sus cositas. En esta película hace más cosas, sobre todo con el asunto de las hormigas y bueno, tiene más participación. Y en cuanto al personaje del cómic, a mí el personaje del cómic me parece un personaje que empezó siendo un poquito insulso, luego cogió importancia y luego a partir del suceso del maltrato, ¿vale? En los cómics hay un momento, creo que fue por los años 70, en que Hank Pym empieza como a perder la cabeza y acaba maltratando a la avispa, a Janet Van Dyne, ¿no? A la avispa original. Ese suceso está bien, ¿vale? Que se hagan críticas, porque bueno, ya se empieza a tener un poquito de conciencia y todos esos conceptos de a mí mi marido solo me pega cuando lo merezco o cosas así, empiezan a verse mal, ¿vale? Que hasta el momento era lo habitual. Y entonces dentro de los cómics siempre se quiere dar un poquito de visión moral, quizás, e incluso educativa, social, y me parece bien que se haga eso. Me parece un poco curioso que lo que se ve, al menos en el cómic, es que Hank Pym le da un guantazo a la avispa, ¿vale? El típico guantazo del marido maltratador a su mujer. Lo cual me parece curioso, porque estamos en un universo en el que se disparan, se pegan rayos y tal, y entonces, claro, un guantazo parece poco en cuanto a esto. Sí es cierto que el tema de la confianza, que es realmente lo que la mina, y el tema del maltrato psicológico, incluso mayor que el físico, porque seguro que cualquiera de los villanos de los Vengadores le ha hecho bastante más daño a la avispa que ese guantazo, pero ese maltrato es lo realmente deleznable. Luego se acuñó a que tenía problemas mentales Hank Pym y por eso pues se le iba la cabeza, etcétera, etcétera. Y se empezó a divagar. De hecho, en los últimos tiempos estaba incluso fusionado con Ultron, porque Hank Pym en los cómics es el creador de Ultron, no Tony Stark, pero bueno, eso ya es otro capítulo. Entonces, el personaje de Hank Pym con el de los cómics no tiene mucho que ver. El del UCM
está mejor valorado porque no ha tenido ese episodio del maltrato. Entonces, bueno, pues bien que le den más protagonismo. En cuanto a la avispa, a la original, a Janet Van Dyne, tiene muchísimo más protagonismo, es prácticamente la segunda protagonista en esta película, junto con el propio Hombre Hormiga. O sea, cuando hablan del Hombre Hormiga y la avispa, en este caso yo creo que hablamos de la avispa de Janet Van Dyne y no de Hope. Por mí, afortunadamente. Tiene un trasfondo de toda su historia en el mundo cuántico, lo cual estuvo bastante bien, lo cual, no sé, le da mucha profundidad al personaje, que de momento era un personaje que desapareció y rescatan, y ya está. En su comparación con el UCM, pues parecido a Hank Pym, no tiene nada que ver. Janet Van Dyne ha sido un personaje importantísimo, tanto Hank como ella han sido fundadores de los Vengadores. De hecho, ella fue quien puso el nombre al equipo de los Vengadores, y sí es cierto que al principio era un personaje muy secundario, muy holgorio. Es cierto que en los años 60 pues las mujeres eran lo que eran en los cómics. Stan Lee pues era un hombre de su época y un poquito machista. Recuerdo un cómic de los Cuatro Fantásticos que vienen los cuatro de salvar el universo, y según llegan al edificio Baxter, se ponen todos a descansar y dice la mujer invisible, bueno, creo que era la chica invisible todavía, y dice, la de cosas que tengo que hacer, tengo que limpiar toda la casa, y se pone ella a limpiar toda la casa y los otros a descansar en el sofá, como si ella no hubiera salvado el universo también. Pero bueno, temas de los años 60. Y la avispa le pasa algo parecido a Janet, va mejorando luego mucho hasta ser un personaje muy, muy, muy interesante y muy importante, afortunadamente, en los cómics. Así que no tiene nada que ver para mí en el UCM con los cómics, pero en los dos me parece un personaje bastante interesante, sobre todo después de esta última película. Así que un plus para Janet Van Dyne. Luego tenemos a Cassie, a la hija de Scott Lang, a Estatura o a Aguijón en Marvel Champions, que hasta ahora ha sido pues la hija, la niña, no ha tenido importancia. En la primera película sí, que es como a la que hay que rescatar de alguna manera, ¿no? Sobre todo hacia el final. Y en esta ya coge un papel protagonista. Y la verdad es que me ha gustado el personaje. Es cierto que en los cómics no tengo una gran profundidad del personaje. No, cuando tuvo importancia no fue una época en la que estuve muy apegado a los cómics. Entonces, bueno, yo creo que por lo poco que sí que he leído, me parece que está similar, que es similar el personaje en los cómics y en la película. Y en la película es el sidekick totalmente del Hombre Hormiga, y me parece que está bien. Me parece que es un personaje que está interesante, tanto en lo heroico, está aprendiendo a utilizar pues esa técnica que aprendió en la primera película, que le enseñó la propia avispa Hope a Scott, pues eso, de golpear a la vez que creces para aprovechar el impulso y todo esto, y entonces se lo enseña, aunque de una forma un poquito rápida, o sea, es mucho más lista casi que Scott, por la velocidad a la que aprende en 2 golpes en medio de una pelea, y Scott necesitó varios días, según se vio en la primera película. Así que bien por Cassie. Y en cuanto a Kang, me parece que Kang está bien llevado, el actor me gusta. No me gusta la manía que tienen de enseñar la cara todo el rato de los personajes, de que Kang esté mostrando su cara todo el rato y no esa mítica cara azul suya. Entonces la enseña de vez en cuando, pero es más como un casco, no sé, no me convence esa parte, pero bueno, eso ya son cosas fricadas de los que venimos del cómic. Me parece un poco chichinabesco el tema de que unos pardillos, entre comillas, como es el Hombre Hormiga, como el más importante de los que son, se cargue todo el imperio de Kang, digamos, en el mundo subatómico. Entonces me parece que le hace perder un poquito de caché a Kang. Como trasfondo de que lo destierran, de qué tal, bueno, sí que le dan cierta importancia de fondo, pero lo hacen crecer mucho para que luego sea derrotado de una forma un poquito... no sé, me parece que justo en su derrota pierde un poquito del caché que ha ido ganando durante la película. Luego es cierto que ya en la postcrédito aparecen Immortus, aparece Ramatut, el Centurión Escarlata, aparecen todos los distintas vertientes de Kang, entonces ya como que se da a entender de que en realidad no hemos visto a Kang. No hemos visto a Kang porque Kang no es una persona, Kang es como una especie de ente que lo componen muchas vertientes suyas. Entonces, claro, eso le da una profundidad y un futuro a Kang, un futuro pasado y presente, ya que hablamos del amo del tiempo. Pero vamos, que le da una profundidad y una forma de explotarlo que va a ser muy importante. Entonces, me parece que esta versión de Kang, igual que la que vimos en Loki, no
no son la definitiva de Kang, y que es que en realidad Kang no va a tener una forma definitiva, sino que va a ser un ente, una profundidad que creo que puede ser interesante en el futuro de las películas del UCM. Entonces es eso, esta vertiente me pareció un poquito, me flojeó un poquito en su derrota, pero el trasfondo que le dieron me pareció muy bueno, y sobre todo el futuro que le veo ya con las otras 3 identidades de Kang, y aparte que se vio pues eso, ese ejército de gladiadores, o como sea en la postcréditos, con infinitas vertientes de Kang, creo que sí que ahí podemos rascar cosas bastante interesantes en el futuro. Y por último, MODOK. A ver, MODOK, me parece que gráficamente lo llevaron bien, pero el hecho de que, o sea, creo que han perdido una oportunidad. MODOK es un personaje importante, ¿vale? En los cómics es el jefe de IMA. Es el jefe de IMA. IMA es como la vertiente científica de Hydra. Y creo que hemos perdido la oportunidad de tener una buena IMA en las películas. Porque a MODOK, para empezar, no es un loco que aparte de experimentarse y tal, sino que es la chaqueta amarilla, es el chaqueta amarilla de la primera película. Que lo han puteado y lo han dejado como MODOK, con ese cabezón y todo el rollo. Y han hecho un poquito parecido a lo que hicieron con el supervisor en la primera película. Personaje a redimir. Además, muere. Entonces, ya no tenemos MODOK porque ha muerto. Y encima lo han redimido. MODOK en la vida ha sido bueno en los cómics. Jamás. Ha sido de los malos porque el mundo me ha hecho así. O sea, es el jefe de IMA, que es eso, es una vertiente de Hydra, pero tecnológica. Entonces, me ha gustado cómo lo han llevado a la pantalla, y me parece que han gastado un cartucho, no, han gastado un misil, porque MODOK podía ser un personaje importantísimo y lo han despreciado totalmente. El supervisor, al fin y al cabo, es un personaje que está bien, pero no es un personaje tan importante como MODOK. Y aquí, primero, ya está muerto, o sea, ya no hay más MODOK. Bueno, ya sabemos que siempre pueden volver, pero es que además lo han redimido. O sea, yo ya ver esa vertiente de MODOK redimida es lo que no me parece. Toda la parte en la que va siendo malo, quitando el que venga de ser el chaqueta amarilla de la primera película, me gusta. Pero el hecho de que lo rediman y luego muera, aunque ya sabemos que lo que he dicho, que la muerte es de tal, pues... Entonces esa es la parte que menos me ha gustado de MODOK. Y luego, bueno, menciona al personaje de Bill Murray, que, bueno, pues sin más. Aparece Bill Murray y punto. No va ni para adelante, ni para atrás, ni para arriba, ni para abajo. Y en la segunda escena postcrédito vemos a Loki con su compañero de su serie, que está viendo a otra vertiente de Kang, que parece que está como en los años 20 o algo así, años 20 del siglo XX, no del siglo XXI, que estamos ya en los años 20 del siglo XXI. Pues eso, en los años 20, que aproximadamente, en una especie de estos teatrillos circos, con una vertiente de Kang hablando del tiempo, y Loki explicándole a su compañero de la agencia temporal, que ese es el loco, digamos, con el que se cruzó al final de su primera temporada y demás. O sea, que abren ya también la segunda temporada de Loki, que también va a tener que ver con esto de Kang. Así que, bueno, ganas también de ver esa segunda temporada de la serie de Loki, que me gustó bastante. Y luego ya la película en sí misma, pues me parece una película entretenida. Está bien, tiene sus puntos de gracia. Es el Hombre Hormiga. El Hombre Hormiga siempre ha sido, dentro de todo el UCM, unas películas cómicas. En esta tiene su comicidad, evidentemente, pero luego tiene también su parte de épica y demás, más que en las anteriores. Gana más épica, gana más importancia, y abre toda la vertiente de Kang, que me parece uno de los grandes villanos de los Vengadores. Posiblemente, si me hablas de villanos de los Vengadores, pues Ultron y él son los villanos más importantes de los Vengadores, que no sean villanos de los miembros de los Vengadores, sino que sean villanos de los propios Vengadores en sí mismos. Entonces la película, lo dicho, me ha gustado tanto a nivel de entretenimiento como a nivel profundidad dentro del UCM. Y hasta aquí mi crítica con spoilers de El Hombre Hormiga, o de Ant-Man y la Avispa, Ant-Man and the Wasp, en Quantum Mania. Os invito a que comentéis qué os parece pues estas reseñas, estos comentarios que puedo ir haciendo del UCM, de las películas que vayan saliendo. En las series el problema es que me espero a que acaben, y una vez que acaban las veo. Entonces posiblemente, si hago este tipo de vídeos con las series, llegue demasiado tarde, aunque también los puedo hacer si me lo pedís en los comentarios. De momento, aquí nos despedimos. A más ver.